Muchachos, la contienda es desigual, pero ánimo y valor. Nunca nuestra bandera se ha arriado ante el enemigo y espero que esta no sea la ocasión de poder hacerlo. Lo sé, no estamos en mayo, estamos en nuestro mes patrio. La verdad es que hoy día estamos en un día importante. 4 de septiembre, estamos a 2 años del rechazo de una propuesta refundacional sumamente peligrosa. Hoy me he visto sus colores del rechazo, tenemos la bandera de Chile presente, esa bandera que muchos intentaron ningunear. Y en conjunto con el panel que hay acá, Sara Mayerbeck, Cris Rojas, Fernando Cartés y yo, les presentamos la tercera temporada de Jóvenes Politiqueros. Un 15 de noviembre de 2019 se da inicio a un hecho muy importante. Se abría la puerta para poder hacer un nuevo cambio constitucional, la quinta en nuestra historia de carácter formal. Esto fue muy importante porque en 2020, con un contundente 78% de aprobación, se abren las puertas para poder reformar definitivamente la Constitución. En 2021 se votaron a los 155 convencionales constituyentes y el 4 de julio comenzó un proceso constitucional que duraría 1 año y 3 meses hasta el famoso 4 de septiembre. Algunos dicen que ese 4 de septiembre se refiere justamente a la elección del presidente Allende como presidente de Chile, con un 37% de los votos. Pero el destino aseguraría de que tiempo después el proyecto constitucional sería rechazado con un 62% del voto popular de los chilenos. La convención tuvo una muy variada representación, pero con tendencias bien demarcadas. 28 de Apruebo y Dignidad, que es la coalición del actual gobierno, 26 de la lista del pueblo, 25 de la lista del Apruebo, 17 escaños reservados para pueblos indígenas, 11 independientes por una nueva constitución y 11 independientes fuera de pacto. La derecha no alcanzaba ni el tercio para poder evitar de que normas se pudiesen aprobar, y 77 de los 155 convencionales, o sea, más de la mayoría, decía querer cambios radicales. Sin límites, más allá de resguardar la democracia, la república, las sentencias judiciales y los tratados internacionales, eso estaban los límites demarcados por el presidente Piñera, la convención tuvo carta en blanco para poder pasar a la máquina y ninguna mayoría que le pudiera hacer frente. Chicos, ¿qué opinan del proceso? Primer día de la convención. Opinión al respecto. ¿Qué se acuerdan? Bueno, primero que todo darle la bienvenida a quienes nos están viendo en nuestro primer capítulo de la tercera temporada, así que feliz de estar junto a ustedes. Y mira, yo creo que recordar esta fecha es súper importante, primero porque no debemos olvidar lo que se generó el 4 de septiembre del año 2022. Yo creo que fue un hito que marcó definitivamente el rechazo a un proyecto constitucional que buscaba literalmente una refundación completa del país. Partieron desde una hoja en blanco y yo creo que recordarlo de manera constante, y vamos a tratar de hacerlo por lo menos durante todos los años que haya que hacerlo, porque siempre se intenta reescribir la historia como algo negativo, en el sentido de que no fue bueno que se rechazara, como algunos dicen, pero nosotros creemos lo contrario. Yo creo que para eso estamos acá, para recordar uno de los momentos históricos, por lo menos en la historia de la política en Chile. Oye, primer día, ¿qué te acordáis? Primer día yo me acuerdo la interrupción al himno nacional de la Orquesta Juvenil Infantil, brutal. Claro, ahí estaba la relatora el Trícel, que dijo que procedía el himno nacional, y me acuerdo perfecto que una convencional eufórica le dijo que pare, que están los pueblos indígenas presentes, sí, ofendida por el himno nacional. Y no se volvió a cantar la convención. Increíble, ¿eh? ¿Qué opinas tú, Sara? Fíjate que me llama... Oye, me acuerdo Plurichile, ¿cómo no? Plurichile... No, a mí me parece un día para recordar, como dice Cris, un día único en nuestra historia como país. Yo creo que una cosa está clara. En 2022 se intentó reformar Chile con una constitución que no era para todos, sino para una minoría. Claramente, en vez de enfocarse en unirnos como país, nos buscó desentender cada vez más. Yo creo que no solamente representó una amenaza real, sino que también buscó destruir todo lo que hemos construido durante años como una república. Yo creo que efectivamente esta constitución, este proyecto de constitución política no representaba los ideales del país. Por algo se rechazó con un 62%. Y efectivamente me parece un día para recordar, un día para homenajear y, por supuesto, alegrarme un poco. Yo creo que estoy alegre, me genera alegría. O sea, yo creo que todos estábamos ese día contentos de ver el rechazo, de que 62% de los chilenos rechazaron una propuesta malísima que amenazó como tal la integridad del país. Yo creo que efectivamente para todos es un día único, un día bonito de recordar, y me alegra mucho estar el primer capítulo de la tercera temporada hablando de un tema tan importante. Y seguimos. Fernando, ¿te acordáis de lo encuentro? Bueno, me sumo primero un poco tarde a la bienvenida a nuestra tercera temporada de Jóvenes Politiqueros, y qué orgullo estar acá, qué orgullo estar en este estudio con ustedes, qué orgullo tener a la bandera chilena adelante. Y el primer día me recuerda justamente a lo mismo.
a renegar de nuestros símbolos patrios, a renegar de nuestra historia, a renegar de nuestro himno nacional. ¿Cómo olvidar cuando se trataron de cambiar cuestiones que eran históricas para nosotros, que van dentro de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, con el único ánimo de, detrás de eso, tratar de imponer una ideología? Con el único ánimo no de construir algo mejor, sino que de destruir lo bueno que ya existía para destruir con lo que ellos querían plantear, que eran sus malas ideas que después vimos en su texto, que por suerte, y también yo creo que este es un día histórico y que va a pasar a la historia, que quizás se revise en los colegios más adelante, donde se rechazó la refundación de Chile, donde el 62% de la gente le dijo que no a un mal texto y donde el 62% de la gente le dijo que no a una izquierda revolucionaria y refundacional. Que yo creo que más allá de quedarnos en los artículos y en aquellas cuestiones específicas, lo importante es haberle dicho que no al conjunto de estas malas ideas, al conjunto de la violencia y a esta validación de cuestiones que moralmente eran erróneas, que en la práctica también, y que gracias a Dios el pueblo chileno le dijo que no. Ahora, yo creo que tomando un poco, Borja, de lo que decía Fernando, nosotros tenemos que entender que hay gente que nos dice de manera constante como no recordemos y ya pasó el tema del rechazo. ¿Por qué es tan importante recordarlo? Y esto es para todos quienes estamos acá, para nosotros que nos gusta quizás estudiar los procesos que vamos viendo como país, pero también recordarlo por un tema de que ahí están planteadas, Borja trajo ahí su constitución, ¿cierto? Que toda marcada, pero ahí están planteadas las ideas en las cuales ellos creen. Ahí están planteadas las ideas de la refundación de Chile, la idea de los problemas que se generan con el tema de la propiedad privada, ¿cierto? Y una serie de temas que nosotros vemos cuál es el proyecto actual de la izquierda en Chile, de la extrema izquierda en nuestro país. Y yo creo que tenemos un proyecto que representa justamente eso. Cuando queramos saber qué es lo que piensa la extrema izquierda, qué es lo que piensa el Partido Comunista, qué es lo que piensa el Frente Amplio y todos estos sectores de izquierda que lo único que lamentablemente le han traído es un mal al país, tenemos que ver ese texto. Yo creo que es el mayor reflejo. Chris, no, y totalmente. Y de hecho, siguiendo de la misma línea, yo creo que también en un día icónico como es hoy día, 4 de septiembre, a 2 años ya del rechazo contundente a estas malas ideas, yo creo que hay que plantear algo, y hay que plantear algo en el fondo para que quede un precedente, y es que nada es casualidad. Nada de lo que estuvo en este mal texto era casualidad. La izquierda llevaba décadas preparando una revolución refundacional en este país. Y mira, Gramsci, un ícono marxista para ellos, un ícono de lo que representan sus ideas, planteaba ¿qué cosas? Planteaba que el campo de la batalla ideológica era la educación y los medios de comunicación. ¿Qué hizo la izquierda? La izquierda se metió en los colegios, se metió en las escuelas y comenzó con un plan de adoctrinamiento con el único propósito de imponer una verdad ideológica. Con establecimientos secundarios, con universitarios, no tuvo ningún criterio moral al respecto. ¿Qué hizo con los medios de comunicación? Impuso un relato. ¿Qué relato? Que estábamos peor que nunca, cuando estábamos mejor que nunca en la historia de nuestro país. Y hoy con el diario del lunes, y ya también teniendo un poco claro que estas malas ideas por suerte se rechazaron, yo creo que hay que hacer lo siguiente, y es a nunca más volver a creerle a estos malos diagnósticos que hace la izquierda, que no tienen por objeto tratar de solucionar y remediar los problemas de los ciudadanos, sino que tienen por objeto otra cosa, que es imponer su ideología destruyendo todo lo que está a su paso, sin importarle las consecuencias, pero con el único hecho de imponer su ideología. Y ahora un poco también haciendo una suerte de paralelismo con lo que vemos en Venezuela, yo creo que queda más que claro que las ideas efectivamente se pueden plantear en este tipo de textos a través de la democracia. Pero una vez ellos llegan al poder a través de la democracia, creo que han demostrado que es imposible sacarlos de ahí, que se apernan, que se agarran de todos los mecanismos posibles y que en el fondo construyen una suerte de régimen donde solamente valen sus ideas, donde solamente es correcto lo que ellos dicen, donde no se escucha el resto, solamente se escucha cuando yo estoy de acuerdo. Y creo que por suerte en este día icónico hace 2 años atrás esto se rechazó. Y creo que hemos sido muy enfáticos, sí. Hemos sido muy enfáticos en hablar del día, pero no nos estamos dando cuenta de lo que realmente significó. Estaríamos en una parada completamente distinta hoy. Imagínate cuál sería la realidad. Total. Oye, para poder demarcar un poquito el proceso, ir ilustrando a la gente que nos escucha el día de hoy. Recordemos que el primer día de la convención, dentro de los primeros días, primera semana, fueron electos como presidente Loncón y vicepresidente Baza. Baza, un profesor de Derecho Constitucional muy reconocido por esta idea de derecho social excesivo, muy en la línea de Atria. Loncón, una representante indígena. Ambos demarcaron muy bien lo que fue el proceso, el contenido que había en él, la censura que hubo muchas veces. Recordemos que, ¿se acuerdan que una vez que un constituyente lo mandaron a la Comisión de Ética por decirle comunista a los comunistas? Lo mandaron a la Comisión renegando de Ética. Lo obvio de hecho, eso fue el sentido de la convención. Pero mira, hay cosas más allá de hecho, se funaban de la entre ellos por cómo votaban. A los socialistas, cuando tuvieron el tema de medio ambiente, los funaron. Otra cosa que fue importante, creo que hago mención con la convención porque es uno de los factores determinantes por qué ganó el rechazo. La gente que lo estuvo ahí.
Y Sin duda. también ustedes pueden recordar que cuando se abrió esta posibilidad de las ventanas para iniciativas populares de norma, donde la ciudadanía podría conseguir votos, podía acumular una serie de miles de firmas y poder presentarlo, hubieron unas que fueron muy emblemáticas. Con mi plata no fue una. Sí. La más votada. La primera. La más votada. Ah, la sociedad civil dando la cara. Rechazada. Exacto. Rechazada por la propiedad de convención. los fondos. Totalmente. Otra, derecho a la vida. Ni la pesca. También. En comisión rechazada. Fue increíble eso. Y Rojas Báez. ¿Qué recuerdan de Rojas Báez? Yo creo que Rojas Báez fue un antes y un después de la convención. Sara. Dale. ¿Qué opinas tú? Qué falta de respeto más grande y qué pena. Qué pena que un proceso que, por lo menos yo nunca estuve de acuerdo con tener una nueva constitución, pero qué pena que nos hayamos prestado de tal forma para un proceso fallido, para un desastre, para un gasto de plata inédito y más encima para personajes como Rojas Báez. A mí me parece una falta de respeto y me parece de todo vergonzoso. Pucha que me gusta esa palabra a mí, pero qué Es vergonzoso. la palabra. Ahora hay que aplicarla porque de Sí. Hoy día estoy un poco más de acuerdo con el uso del vergonzoso. hay una frase que dice que los Que era procesos vergonzosa la convención. ¿no? hay una frase que dice que los procesos determinan los resultados. Y Eso si mismo. tú ves el proceso, resulta que cuando comenzamos a recordar lo que fue el 4 de septiembre nos encontramos exactamente con eso. O sea, nos encontramos con convencionales exigiendo la amnistía de presos del estallido. O sea, ellos se creían con un poder superior. Nos encontrábamos con convencionales votando desde la ducha, interrumpiendo a la orquesta juvenil o infantil en lo que respecta al himno nacional. Nos encontrábamos con convencionales que querían cambiar el himno a Plurichile. O sea, Plurichile, tu cielo a su lado. fue Plurichile, tu cielo a su lado. Esa fue la calidad de convencionales que tuvimos y yo creo que terminó generando efectivamente que el proceso determinó el resultado de convirtiéndose en el rechazo. Menos mal. Lo peor es que dentro del edificio del ex Congreso Nacional, histórico, de hecho, fue justamente sede de donde operaba el Senado, que ellos intentaron poder eliminar en la propuesta. Aparte de lo que mencionaba Chris, los disfraces, ¿cachai? O esa La tía ausencia de Pikachu. disfraces, a veces venían Me sin muero. ropa a manifestarse. La tía Pikachu, el Dino Azul, se ponían a cantar a mitad de la convención. Eso tiene costos y no los tuvieron. Pero mira, quiero pasar al librito morado de acá. Tenemos dos propuestas importantes. Esta es el anteproyecto y después el reformulado que fue este de acá, que fue el definitivo. No, y con Que la no bandera de recuerdo, Chile, con la bandera de Chile a que vale, cuadrito. vale la pena que acá sea un poquito más grande poder hacer mención de cómo estaba, fragmentado. 499. El Plurichile técnicamente. ¿No? Sí, tenía varios artículos. Y acá yo creo que la idea es clave. Lo que la izquierda quería, que era mayoría en esta convención, instalar, no era una idea de Chile reformado, sino Chile refundado, completamente. Creo que vale la pena poder mencionar a otro convencional, quien fue mayoría nacional, Daniel Stingo. El mismísimo. Acá los acuerdos los vamos a poner nosotros. Esa misma, mira, le cito formal para que no nos corramos. La música, Decía, la música. los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros. Y que quede claro, los que ganamos representamos a la gente. Aquí los derechos sociales se desprivatizan. ¿Quién piensa así? El 80% de los chilenos. Qué soberbia más grande. Impresionante. Qué Tratar de soberbia. hacerse sentir propia. Chilenos que confiaron en ellos. Qué soberbia. A la hora de decir el 80% de los chilenos piensa como yo, cuando yo hice una campaña mentirosa, con engaños, incluso convencionales falseando sus enfermedades vitales, que podrían haber estado en riesgo de vida y jugaron con eso, jugaron con lo más sagrado, con la vida. Jugar con la necesidad. Mira, aquí hay un punto. Se nos vienen, nosotros todos de los que estamos acá sabemos que se nos vienen elecciones en octubre. ¿Por qué menciono esto? Y quiero hacer un símil. Porque Daniel Stingo fue el convencional más votado de la convención. Increíblemente, un personaje que era conocido por estar en un matinal, ¿cierto? Y la gente lo reconocía quizás por televisión, pero terminaron dándole poder y se convirtió en un tipo soberbio, se convirtió en un tipo que no escuchaba a los demás, se convirtió Total. en un tipo que decía la música la ponemos nosotros. La platita. Y él se convirtió en quien terminó por reconocer qué querían hacer exactamente con el dinero de las pensiones. Entonces, ese es el personaje que tuvo la mayor cantidad de votos en nuestro país. Yo creo que es también un análisis que podemos hacer en pos del electorado de nosotros mismos. O sea, ¿por quiénes estamos votando nosotros? ¿A quiénes les estamos entregando poder? Yo creo que ese también es un análisis que definitivamente hay que hacer y autocrítica, definitivamente. Oye, creo que vale la pena poder mencionar un poquito el texto. Fernando, ¿tú sabes cómo parte la Constitución actual? Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Clave, persona. ¿Cómo parte el texto de la Convención? Artículo 1, inciso primero. Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Parte con Estado, termina con plurinacionalidad. Eso es el ideal inicial que tenía la Convención. Ese es el espíritu que tiene esta Convención y también la propuesta en que se tipificó el ideal izquierdista. Hubiésemos tenido como primer invitado al niño poeta, que yo escuchaba Ya no le gusta que se llame Claro. niño poeta, mientras po. leía el texto. Podría invitarlo No, algún día. oye, y mira, Podría invitarlo algún día. tomándome un poco lo que decía Borja,
Yo soy de la Araucanía y esta idea de plurinacionalidad es un invento absurdo. En Chile hay una población indígena autorreconocida de un 12%, población que se siente absolutamente en su mayoría integrada con los chilenos. O sea, acá, oye, hay un montón de quilaqueo Martínez, hay un montón, es una mezcla de todo, somos mestizos. Acá en el fondo no hay un grupo indígena que pretende imponer su realidad de vida, y yo lo veo en la Araucanía y lo he vivido en la Araucanía. ¿Qué hay hoy día en la Araucanía? Hay una comunidad totalmente integrada con la sociedad y hay gente que tiene una expectativa de vida acorde a los estándares de la sociedad sin hacer una distinción entre chilenos e indígenas. Y el texto, de una forma y con una doctrina, con la soberbia de Fernando Atria, con tratar de llevar al texto esta Mira, yo te tengo una cuestión... pregunta. Te tengo una pregunta. Si tú que eres de la Araucanía y vives la realidad que hay allá, allá en la Araucanía hace mucho tiempo hay terrorismo. ¿Qué pasa cuando te presentan un texto constitucional que resulta que te quita la mayor herramienta que han utilizado en la Araucanía para bajar la violencia y el estado de emergencia constitucional? Y en pos de eso te ponen, que lo vamos a mencionar de ahí, el derecho al ocio, la identidad de género, el derecho a la naturaleza, otros derechos, pero te quitan lo más importante en pos de la seguridad. Burla. Creo que se burlaron de millones de ciudadanos tratando de reflejar un texto que no reflejaba ni decía cuenta de la realidad de Chile. Yo creo que es burla. Y ¿sabes qué? Me duele aún más que convencionales que votaron esa norma no hayan tenido idea de que se quitaba de la propuesta de texto el estado de emergencia. Recordemos uno emblemático que no tenía absolutamente idea de que se eliminaba estado de emergencia en la propuesta de texto. Bessie Gallardo. Impresionante haber votado algo sin tener conocimiento de lo que estaba votando. Sara, ¿tú crees que es más reforma o refundación? Yo creo que es destrucción. Cacha, buena Esa es la palabra, destrucción. ¿Por qué es destrucción? Porque de una u otra forma lo que vemos acá es un cambio radical de lo que conocemos como Chile a lo que termina siendo el Chile como constituido por la izquierda. Acá me parece totalmente correcto decir la palabra destrucción. Un intento de destrucción de lo que conocemos como Chile. O sea, primero que todo, ¿cómo podemos decir plurichile? O sea, siempre ha sido una nación, somos una nación. O sea, y como dijo Fernando, 12% de indígenas en el país y la mayoría están totalmente integrados a la sociedad. O sea, llamarnos como a separarnos como tal, a distinguirnos de unos con otros, lo que hace acá no es unirnos como gente, como chilenos, es separarnos y ver aún más nuestras diferencias, cosa que no tiene nada que ver con la realidad de chilenos. O sea, yo creo que acá es importantísimo darnos cuenta. Este proyecto, además de ser una vergüenza para el país, fue totalmente destructivo y además de eso, o sea, representó una forma de la política horrorosa. O sea, vimos a la tía Pikachu, vimos cuántos ejemplos de personas chilenas que hoy en día que ni siquiera fueron capaces de saber lo que estaba pasando en la misma convención constituyente, o sea, constitucional, eso. Entonces, literalmente es como preguntarse a sí mismos, ¿esta es la política que queremos? O incluso a lo que está pasando en la Araucanía. O sea, ¿cuáles son las prioridades de los políticos actuales? ¿Cuáles son las prioridades de Chile? Porque si están hablando de identidad de género, están hablando de los escaños indígenas, ¿qué pasa con el terrorismo? ¿Qué pasa con la delincuencia? ¿Qué pasa con la inseguridad? O sea, ¿es realmente esa la prioridad de Chile y de los políticos ahora? Esa es la pregunta. Y hay otra cuestión que yo creo que es esencial, y es que trataron de cambiar una cuestión tan esencial y propia de nosotros como el himno. Y acá yo tengo una duda. ¿El himno habrá sido puro Chile es tu cielo azulado, comunistas te mienten también? Porque la mentira que se trató de instalar en el texto fue brutal. O sea, el texto llegaba a solucionar las problemáticas en todo ámbito de cosas de la gente. Cuando era un texto que dejaba de lado la seguridad, cuando era un texto que bajo ningún punto de vista te ayudaba a resguardar la inmigración. Y si bien es cierto que un texto constitucional son las paredes de esta casa de la que tanto se habló, pero cuando tienes paredes de Plumavit, ¿realmente puedes combatir y crear y construir una buena casa, un buen país? Yo creo que no. Y por eso planteaba este escenario con un poco de humor también de comunistas te mienten también, porque yo creo que eso fue algo que se utilizó mucho durante la convención, que fueron las mentiras. Se usaron de forma sistemática, de forma descriteriada y sin ningún tipo de criterio para mentir. Mira, para poder ponerle un poco de contenido acá, el librito que estamos mencionando ya está muy Abramos el libro, a ver. Hablando del librito, mira. Vamos al contenido. Acá hay una serie de artículos perniciosos. Propiedad. ¿Qué decía sobre propiedad? Te pagarán un precio justo si te expropian y no necesariamente el precio de mercado. Recordemos que la indemnización en caso de Chile, la actual constitución, es previa y no con un precio justo. Sobre pensiones, decía que tus ahorros serán solidarios, no serás el dueño y no podrás heredarlos. Eso está actualmente en el debate constitucional de hoy. Educación, disminuye la participación de privados y se restringe la diversidad de proyectos educativos. Con la educación subvencionada, el 55% de la matrícula. Me acuerdo perfectamente cuando era esta cosa con la gente. Lo tengo en la cabeza, qué loco.
Salud. Se restringe la participación privada y no podrás elegir dónde atenderte. ISAPRE o FONASA, cualquiera de las dos, no podías. Crece el Estado, crece la burocracia, crece los políticos. Recordemos la cantidad de comisiones que van a hacer, la cantidad de políticos que le van a ocupar. Esta es loca. Se podrá ser diputado desde los 18 años y se podrá ser presidente desde los 30. Como si no nos bastara con un presidente de 35 años, tenemos uno de 30. ¿Cómo que hay? Salió de la universidad. No, y anecdóticamente se discutió en el último texto, el del año pasado, subir la edad justamente a raíz de tener un Sí, presidente. Tú sabes, que no tiene la capacidad de hoy día. que cuando yo comentaba esta cosa, lo que más la gente le hacía como clic así como que de odio real es cuando le comentaba presidente de 30 años. Le quedaba así como, wow, ya, rechazo. Otra cosa, personas de 16 y 17 años podrán votar voluntariamente. ¿Y por qué querían que 16 votaran las y personas de 17 16 y años, porque 17? votaban mayoritariamente por ellos. Y porque se metieron en los De hecho, colegios vamos a durante verlo los en la últimos encuesta. 20 años a hacer una pega que era adoctrinar a estos cabros de 16, 15 y 17 años para que una vez 18 años recién cumplidos salieran a votar por ellos. Y eso fue lo que se dedicaron a hacer durante los últimos años. Aborto. ¿Qué decía sobre el aborto? Había un trabajo previo desde antes con los jóvenes, ese es el punto. Y cuando hablamos de los jóvenes, y si hay algo por lo que caracterizamos la tercera temporada, bueno, jóvenes politiqueros en sí, ¿Tú te bancáis tiene el que voto? ver... ¿Cómo? ¿Te bancáis el voto de personas de 16 y 17 años voluntariamente? No. ¿Por qué no? No, yo desde los 18 creo que debiese estar establecido el voto. Y hay un punto en relación que te quería mencionar sobre el tema de los jóvenes. Cuán importante es que como jóvenes no caigamos tampoco en creerle al primer político que nos vende la pomada, porque si hay algo de lo que están acostumbrados, Soluciones este mágicas. término es que literalmente nos venden la pomada, hasta hace muy poco. O sea, nosotros estábamos viendo hace una semana atrás, aparecía Camila Vallejo diciendo que no iban a condenar el CAE. Nuevamente, una promesa que hubo en campaña, una promesa de la cual ellos llegaron al poder, una promesa en la cual convencían a jóvenes, una promesa en la cual ellos comenzaron hablando de educación y cabe recordar que no han hecho nada en pos de la educación, pero el tema del CAE es la mayor La muestra destruyeron. también de cómo políticos vienen a los jóvenes, nos venden la pomada de que van a solucionar. Primero atienden a la necesidad. ¿Cuál es la necesidad del joven? Listo, el tema, los estudios, la educación, cómo pagarlo. Prometen algo, llegan al poder y se olvidan. Entonces yo creo que esa es muestra de estar más atentos en lo que respecta a los discursos de los políticos y no comprarle al primero que se cruza. Oye, y miren, ¿dónde les queda el ojo? Este es el pack indigenista. Los pueblos originarios tienen derecho a retomar sus tierras, entre paréntesis sus tierras, y no se definen cuáles. Los pueblos originarios deberán entregar un consentimiento previo en cada reforma que los involucre a nivel constitucional. Los pueblos originarios tendrán puestos en el Congreso, o sea, escaños reservados, garantizados solamente por serlos. Y los pueblos originarios tendrán justicia diferente. Estamos hablando de tribunales paralelos para pueblos originarios. Jurisdicciones distintas. Increíble. Y bueno, lo que faltó decir, el aborto no tenía límite constitucional. Se permitía un aborto técnicamente libre que derivaba de la ley. Increíble. Ahora, yo tengo una pregunta, la Sara, quizás. ¿Realmente hay gente que piensa que el texto, con todo lo que hemos mencionado algunos artículos, hemos mencionado convencionales que estaban votando desde la ducha, Daniel, todo, ¿de verdad hay personas que todavía siguen creyendo que el rechazo ganó producto de que hubieron fake news o la gente creía noticias falsas Eso o dijo las la Carmen personas Hertz. resulta que no se informaron bien de lo bueno que era el texto? Porque hay personas que hasta el día de hoy siguen defendiendo esa teoría. Oye, importante decir, las fake news no fueron solamente para un lado, fueron de ambos lados. Sí. Y es clarísimo, importante recalcar que más de una vez vimos una mentira así por redes sociales, por Instagram, por Twitter, así como no, esta propuesta de constitución promete no sé qué, promete no sé cuánto, cosa que era totalmente mentira. Y además de eso, yo creo que mucha gente se creyó el cuento del progreso. Mucha gente dijo, ya, para no generar problemas. Yo conozco gente, incluso familia mía, que votó a favor de generar una nueva constitución, porque les parecía bueno para dejar de tener esta discusión política en el país, para no dejar de Cambio. como separarnos tanto. Yo creo que es importante decir que la gente se creyó en esta idea del progreso, de seguir, de avanzar, pero el progreso no tiene por qué ir de la mano de la destrucción. Yo creo que ese es un concepto fundamental que lo hemos mencionado mucho, la destrucción. O sea, yo creo en el progreso, yo creo en el avanzar, pero siempre avanzar en torno a un aprendizaje. El Hacerlo bien. aprender de lo que hemos hecho, el aprender de aquellos errores y aprender a cómo seguir, aprender a seguir haciendo las cosas que hemos hecho bien hasta ahora. O sea, ¿por qué eliminar todo, quedar desde cero y partir de una vez con todo así como, no, o sea, es que todo estuvo pésimo y por lo tanto tenemos que hacer todo de nuevo? Sí. Cosa Bueno, que no y tiene eso- sentido. Eso es la tradición constitucional. O sea, Chile tiene ensayo y error. Y así aprende constitucionalmente, jurídicamente. No eliminando Entonces, todo. tú no puedes venir y decir, no, pero es que el Senado no me gusta, lo rechaza todo, chao. No, pues, compadre, tú tienes que decir cuál es el argumento para que esté un Senado. Bicameralidad, importante que revise la Cámara de Diputados, pero no se hizo el ejercicio. Qué Pero ya terrible. que mencionan la campaña, quería pasar a hablar un poquito sobre eso. Bueno, Tengo ustedes un saben... puntito que respecto a lo que dijo la Sara, y también poniéndonos un poco más intelectual para salir del humor, de la seriedad y
y quizás meterle alguna cita entretenida. Mira, Maquiavelo siempre planteó que no había ningún Estado con la capacidad de convertir a todos sus hombres en felices. Pero sí había Estado que podía convertir a los hombres en infelices. Y yo creo que eso acá se puso mucho en juego. ¿Por qué? Porque acá se te prometía que el Estado te iba a dar todo. Cielo, mar y tierra. ¿Ya? Y eso es imposible. No hay Estado que tenga la capacidad de garantizarte la felicidad absoluta. Así que ahora también de cara a unas elecciones que se nos vienen el 27 de octubre, a no creer en eso es simple. A no creer en estas promesas grandilocuentes, a creerle a la realidad, a entender las atribuciones que tiene cada uno, que tiene el Estado y dar cuenta y caer. En realidad yo creo que es importante de cara a estos procesos de elección. Mira, solamente a conclusión del puntito sobre la Constitución, la pluriconstitución, 103 derechos reconocidos. ¿Cuántos son la actual? La actual tiene 28. 5 veces más. Oye. Mira, pasando tema de campaña, quería recordarle un poquito de... ¿Se acuerdan quiénes fueron los voceros de la campaña de la prueba? Yo recordaba un Vlado Mirosevic. Mira, y fue que presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Que de hecho fue ¿Te el acordáis, único... ¿Te acordáis de la Carol Cariola? Carol Presidente de Cariola la Cámara de cuando Diputados hoy. empezó a timbrar las casas. Mira qué buena, ¿eh? Los dos. También, presidente de la Cámara de Diputados. Los dos fueron presidentes consecutivos de la Cámara de Diputados. Curioso. Tuvo también Vidal, recuerdo. Los veo en algunos programas también. Francisco Vidal. Sí. Miren, campaña, me acuerdo que ambos estuvieron muy presentes. Hubieron, de verdad, la campaña de Alicia, yo me reía mucho. De verdad, no lo digo como reír despectivo, me reía. O sea, decían de que iba a caer agua en Petrorca de los cerros, de que íbamos a tener animales felices, de que íbamos a saltar todos de felicidad, de que íbamos a estar unidos. Real, vean la campaña. Si quieren ver algo mejor que el Festival de Viña del Humorista, vean la campaña de la prueba, se van a reír. Humor garantizado. ¿Qué opinan de la campaña? ¿Qué se acuerdan de esa campaña? Mira, yo me acuerdo de campaña en terreno, más que nada. Desde lo que Estuvo se vivió... en terreno ahí en donde... Sí, nosotros estuvimos en distintas comunas. Le digo porque entre Cris ellas, ¿Crisis de Cerro Navia? entre ellas... ¿No sabía eso? Lo he hecho como 5 veces sin filtro, ¿no? Déjame presentarme. Entonces, hablando en serio, hicimos campaña en terreno. Y resulta que parte de eso fue también ver mucho miedo de gente de decir que votaba rechazo. A mí me pasaba mucho, de gente que te decía, sí, sabes que mi hijo yo voto rechazo, pero no lo ando diciendo, pero mi familia todos votamos rechazo. Y por eso es que también se vio tan reflejado de que cuando gana el rechazo, todos salieron a celebrar con sus banderas a las calles, pero había mucha gente que producto también de la cultura de la cancelación y de este miedo de decir lo que pensaba o de la forma que votaba, se silenciaba el voto. Cacha que, sorry, tomo la palabra bien corto para hacer una anécdota. Bueno, yo tuve con otros cabros una organización que se llamó LS para poder hacer campaña sobre el tema. Hicimos hartos documentos que entregamos. Y cuando nos tocó estar en Puente Alto, me acuerdo que nos daba mucho miedo poder salir a hablar porque Puente Alto fue una de las comunas donde tuvo mayor cantidad de concurrencia de votos para la prueba. Entonces dijimos a los cabros, ya, juntémonos y griten fuerte una cosa. Griten fuerte, Puente Alto rechaza. Estamos en la plaza de Puente Alto. Y gritamos fuerte, me acuerdo. Y después la gente empezó como 3 segundos, empezó a tocar los bocinazos, decían ¡grande! Y la gente estaba alrededor, que no nos había pescado, se acercaron y nos dijeron, oye, ¿qué están entregando estos flyers? Toma, acá tiene uno, porque le interesó lo que dijimos. Eso fue una elección de día. El rechazo en sí fue una elección de día, pero ese momento particular lo tengo en la cabeza porque demuestra de que cuando uno muestra las convicciones, la gente callada, que se cree minoría, se transforma en mayoría. Así que de verdad me cambió la vida. Fue la famosa mayoría silenciosa. Eso es nuestro sector. ¿Qué opinas tú viendo, por ejemplo, en la Cámara de Diputados a una representante mujer que en ese momento pidió marcar las casas? Que a mí me pareció brutal eso. De verdad fue como llamativo, por lo menos. Marcar la casa con un signo, la pruebo. Sí. O sea, más que llamativo, una ridiculez total. Yo creo que más allá de eso sí que fue manchar de una u otra forma el nombre de las mujeres en la política. Eso quiero decir yo. Exactamente. La supuesta representante de las mujeres que, paridad, todo por las mujeres, feminismo. Pero, por favor, esa es la política que realmente queremos en el país. Esas son las mujeres políticas que queremos en el país. O sea, definamos un poco, tengamos límites, porque realmente, como he dicho tantas veces, es una falta de respeto hacia todas las mujeres que realmente estamos metidas en el tema y que nos interesa y que queremos luchar por un Chile mejor. Y claro, esta Constitución, más allá de ser que fue un pésimo proyecto, que más encima fue fallido, fue todo mal. O sea, realmente tuvimos a mujeres como, no sé, Elisa Loncón, por ejemplo, de representantes de las mujeres, del feminismo. O sea, indígena. Por supuesto. La que no entrega los datos. Oye, y mira, Carol Cariola quería distinguir a los chilenos y Carol Cariola quería separar a los chilenos en función de cómo pensaban. Y uno que sigue la tradición republicana y que considera a los honorables diputados de la República
se encuentra a Carol Cariola y se toma una foto. Y yo creo que de eso se trata, de la amistad cívica. Se sacó una foto a Carol Fernando con Cariola la Carol Cariola. en las escaleras del Congreso. Ahí está tratando de mostrar la No, foto. eso es traición a la patria. Eso no... Diputada, Pero no ciudadanía, compadre. oye, Claro. diputada, una foto. Sí. ¿Por qué ir siempre con el odio por delante? Yo creo que la amistad cívica es algo que tenemos que tratar de instalar hoy día más que nunca. Sí. Oye, una pequeña precisión que dije que Vlado Milosevic y Carol Cariola consecutivos, no. Ricardo Cifuentes, que es del la ADC, estuvo entre medio. Ah, sí, pero fueron presidentes de la Cámara. versión. Bueno, Pero Boric, ambos, es que me Boric, parece muy curioso. Borja dando fake news. Oh, sí. Pero sí, para que no parezca Una un vez más. fact-check, mejor. Oye, pero el análisis que se puede ir haciendo, por ejemplo, de todo lo que fue el proceso también, yo creo que tiene que ver con la reafirmación de los principios del sector. Porque yo creo que de alguna u otra forma el haber rechazado lo contrario reafirma lo que nosotros siempre hemos por lo menos defendido, partiendo por la libertad del individuo, la propiedad, la protección de la propiedad privada, que es tremendamente también importante, el Estado de Derecho, la responsabilidad individual. O sea, yo creo que la importancia de las tradiciones en Chile, de respetar las tradiciones de nuestro país, de respetar los emblemas, de respetar la bandera, de entender que algo es importante, el orden, la familia, o sea, todo lo contrario a lo que se proponía era justamente lo que les estoy mencionando. Yo creo que hubo, por lo menos, no sé cómo lo ven ustedes, pero una reafirmación de los principios que tanto también hemos defendido. No, de todas maneras, y hoy día, a 2 años ya del rechazo a este pésimo texto que quería refundar Chile, yo creo que más que nunca tenemos que tomar la batuta de esta batalla cultural y tenemos que comenzar a transmitir y a promover los principios de los que creemos: la vida, la dignidad de la persona, la subsidiariedad del bien común, pero ojo, a promoverlos. No a imponerlos a través de la educación secundaria, no a imponerlos como verdades ideológicas y promoverlos simplemente porque estamos convencidos y tenemos la convicción de que son mejores que los que proponen ellos. Sara, ¿te acordáis de...? Bueno, tú tuviste en ese momento, estás ahí en el colegio. ¿Te acordáis más o menos cómo era la politización que había? Yo creo que fue increíble eso. La cantidad de gente que estaba informada del texto, que tenía una opinión al respecto, es decir, había polarización, es cierto. Había gente que estaba muy politizada. ¿Tú cómo lo viste en tu entorno? Mira, yo te voy a decir una cosa muy clara. Todos decían que estaban informados y ni uno sabía ni un artículo de la propuesta constitucional. Es cierto. Yo en el colegio... Incluyéndome, dijo Sara. Yo en el Incluyéndome colegio, también, yo eso era sí. chica cuando pasó todo esto, pero yo recuerdo muy claro, hay un grupo feminista en mi colegio, muy marcado. Y este grupo constantemente se dedicaba a conversar con los compañeros y a decir que esta propuesta iba a salvar Chile, que era lo mejor que nos había pasado y que era el futuro del país. Una vez les hice una pregunta a este grupo. ¿Ustedes qué opinan? Dígame un solo artículo que esté a favor, no sé, de la igualdad de la ley, que esté a favor de las mujeres, por ejemplo. Que realmente esté a favor de las mujeres, no de una falsa, no de un falso feminismo como es la paridad, por ejemplo. Un artículo. Calladas. Ni siquiera sabían que había paridad en la Constitución, para que queden claros. Entonces, hay una polarización gigantesca y en los colegios se ve mucho, en los colegios, en los liceos, en los establecimientos educacionales hay una polarización gigantesca. ¿Por qué? Porque la izquierda se metió, como dijeron muchas veces en todos estos lugares, y de una u otra forma lo que pasa es que los alumnos creen que lo saben todo, o estos grupos de izquierda se meten en los colegios, está la juventud comunista, la juventud socialista metida en los colegios, y finalmente son quienes adoctrinan, son quienes les lavan el cerebro, porque esa es la palabra, les lavan el cerebro, y el día de mañana son quienes tienen constantemente un discurso ideologizado que lo repiten una y otra vez, y en verdad no saben distinguir qué es verdad y qué es mentira, que les creen a todos lo mismo, que están hasta la muerte con el mismo discurso. O sea, realmente la educación se ve muy marcado y a mí me da mucha pena. Porque siento que la juventud tiene mucho potencial. Y una juventud no como la de Boric, no como la de Camila Vallejo, que juraba prometer todo, que juraba cambiar Chile, la educación, etcétera, sino una juventud real, una juventud crítica. Y por eso mismo querían que se empezara a votar desde los 16 y 17 años, porque llevaban décadas construyendo un ideal de joven revolucionario que creía en sus ideas, porque ellos de forma ilegítima se metieron en los colegios, en las escuelas, en los liceos y en las universidades. No pasaba por nada más que eso. Sí, la discusión del voto, mira, podrías incluso validarla si tienes algún buen argumento científico, pero ellos no tenían ningún argumento científico. Ellos querían validarla porque había una conveniencia política gigantesca detrás de que votaran menores de edad. Y el tema, disculpa Borja Cortito, de la desconexión del texto o desconocimiento del texto no solamente eran los votantes, en los mismos convencionales, lo decía Fernando recién, Bessie Gallardo no tenía idea que se había eliminado el estado de emergencia constitucional en el texto que supuestamente ella fue parte de la creación del texto y no sabía eso. Y lo otro, en referencia a lo que tú mismo también decías, ya es hora de que la derecha comience a promover las ideas más que a defenderlas, porque por mucho tiempo yo creo que gran parte de la consecuencia de que hubo un 4 de septiembre, de que hubo un proceso refundacional, de que hubieron convencionales tan extremos como los que vimos, tuvo que ver
por el hecho de que la derecha dejó de promover su idea y la comenzó solamente a defender. La izquierda propone algo y nosotros decimos que no. La izquierda propone otra cosa y nosotros decimos que no. La izquierda levanta un proyecto constitucional y nosotros... El mismo tema de la reforma tributaria. ¿Por qué no proponer una reforma tributaria? Pero que sea de bajar los impuestos en Una Chile. reforma educacional. Una reforma educacional. Pero resulta que siempre estamos respondiendo consecuencia de lo negativo que son las propuestas que ellos tienen. Yo creo que ahí hay que hacer un trabajo que por lo menos como jóvenes los vamos a tratar de promover, seguir promoviendo las ideas, pero también tiene que ver un trabajo en la política de ya hora de dejar de defender y comenzar a promover. No, y dar una batalla. Una batalla. Que la derecha dé una batalla. La reforma educacional. Proponer una contrarreforma educacional. No te pido que reformes el sistema de salud, de que propongas una contrarreforma tributaria. No. Educación. Que centrémonos en dar una batalla como sector. Y yo creo que eso se ha dejado de lado y tal como tú lo decías, nos dormimos en los laureles. Mi sector, la derecha, se durmió en los laureles durante los últimos 30 años y dejó que la izquierda permeara por todos los espacios de la sociedad. Y yo creo que como juventud eso es lo que nunca más vamos a dejar que pase, o al menos vamos a hacer todo lo posible para que nunca más pase. Nunca más dormirnos en los laureles, nunca más relajarnos y dar la batalla constante por defender los principios y las ideas en las que creemos. Sara, ¿qué dices? Les quiero plantear una pregunta. A mí, respecto a esta idea de que los jóvenes de la izquierda, por promover que los jóvenes de 16, 17 años votaran, me recuerda mucho a 1934, cuando se aprobó el voto femenino, que la izquierda, después de haber promovido el voto femenino, se fue en contra. Porque dijeron que las mujeres iban a estar a favor de la derecha. Con los extranjeros ahora que estamos... O con los extranjeros. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo como la izquierda solamente quiere que voten a quienes les conviene, quienes van a votar por ellos. Entonces claramente un real deber institucional o que creen en la democracia no hay. Es solamente por conveniencia. Oye, una pequeña cosita. En cuanto al voto del rechazo, bueno, todos sabemos que fue un 62% aproximado, 61, algo. En todas las regiones y todas las comunas ganó el rechazo. Sí. Menos 3. Puente Alto, Maipú y ¿Qué pasa con Ñuñoa. Maipú? No, Ñuñoa. Tengo compadre. tantos amigos Y de Ñuñoa. Maipú. Pero mira, ¿quieren saber un factum duro? Sí. Un facto duro. Miren, de las 10 comunas que había más población indígena, en todas ellas ganó el rechazo con más de un 75%. Plurichile, por donde les quepa. Oye, ¿cuál es la región más facha de este país? La Araucanía. No sé, la Araucanía creo que ganó por Mi harto. región siempre. Pero mira, ojo. Y eso ojo también que- tiene un antecedente histórico. Y es que la izquierda siempre ha estado en contra también de los pequeños y medianos agricultores, del campo, de la familia. Y es algo que un sector con tanta ruralidad representa muy bien. Por eso mi región cree en las ideas de la libertad. Por eso estuvieron en contra mayoritariamente de esto y no apoyándolos a ellos como pensaban. O sea, el mismo pueblo indígena les dijo que no a su pluritexto. Sí, efectivamente, Temuco ganó con un 69%. No, pero sí, es una constante... Más casi igual que lo han hecho. Y mira, Valparaíso sacó 50%, o sea, ganó el rechazo contundentemente. Y lo interesante acá también es que el voto extranjero ganó el apruebo. En total, si tomáis en cuenta todo eso, ganó con un 61% el apruebo. O sea, fue invertido. Noruega, por ejemplo, sacó cerca de un Los 80%. que votaban afuera. Sí, Afuera. increíble. Fuera del país, como se entienda. En el tema, lo que tú dices también es relevante, creo yo, lo que ocurre y el fenómeno que se generó en pos del voto anti-Boric, que yo creo que también Muy fue un punto importante. Y lo otro, en pos de cómo se comportan ciertos sectores. Porque tú decías, por ejemplo, el tema de la seguridad o lo que ocurre en la Araucanía, el terrorismo, etcétera. Y cuando tú ves el comportamiento de ciertos diputados de izquierda, por ejemplo, que son los mismos que siempre lo hemos dicho, te votan en contra de todas las leyes que son en pos de la seguridad, te votan en contra de tipificar los fuegos artificiales, te votan en contra de la ley Naín en su momento, te votan en contra de la ley Juan Barrios, yo insisto, una historia brutal lo que le ocurrió a Juan Barrios. Entonces, cuando tú vas viendo ese comportamiento en cierto sector que es la izquierda, definitivamente tú dices, esto no me siento representado. Y ahí también tiene que ver con el pos de los resultados. Pero también se generó un voto anti-Boric. O sea, yo recuerdo de verdad haber estado en... Cerro Navia no es de derecha, Cerro Navia es más de izquierda que de derecha. Y yo recuerdo haber ido a una feria... ¿Tú eres de Cerro Navia? Yo recuerdo haber ido a una feria en donde nosotros dijimos, chicos, preparémonos porque aquí lo más probable es que quizá nos encontremos con cierta oposición, se podría decir, y todos nos decían, no, pero ¿y qué vota Boric? No, Boric, listo, lo contrario a Boric. Esa es la respuesta. Voy por el rechazo. Oye, y que conste que ¿quién fue el compadre que estuvo, los compadres que estuvieron manejando la campaña de la prueba desde La Moneda, toda la pista? Boric fundamentó su programa en que ganara esta propuesta. Y no lo consiguió. Y por eso yo creo que fue el primer golpe en la guata, la primera patada en la guata que recibió el gobierno. O sea, el momento en que perdió el piso
fue cayendo en un hoyo profundísimo que fue después con la aprobación de los convencionales de mayoría republicana, la pérdida de proyectos claves como la reforma tributaria, el pacto fiscal, entre otros. O sea, finalmente el rechazo destruyó el gobierno. Le quitó el piso completo. Oye, quería pasar a hacer una pregunta. Dame un segundo de nuevo, no quiero ser Contreras, pero como siempre, termino siéndolo. Tocaste un tema de gobierno en campaña que yo creo que es fundamental, y es que el gobierno de Boric ha hecho un abuso constante del poder. ¿Por qué? Oye, invirtieron 4 veces más para la campaña del texto que ellos querían aprobar que para el texto que ellos querían rechazar. Y todo con un fin informativo, siendo la misma población, siendo voto obligatorio y siendo circunstancias totalmente similares, pero invirtieron 4 veces menos. ¿Y eso es por qué? ¿Porque tenían menos plata? No. Es porque tenían un interés totalmente distinto en que se aprobara un texto o el otro. No tenían la intención de informar a la gente. Jamás ha sido su intención que la gente esté informada y que la gente esté nutrida de todos los antecedentes. Ellos siempre velan por su conveniencia política. Yo creo que lo han dejado más que demostrado. Y con estos casos puntuales donde invierten 4 veces más en promover con recursos del Estado en lo que ellos creen versus en lo que no, yo creo que queda en evidencia. Cabros, ¿por qué ganó el rechazo? No quedó claro después de toda esta conversación. No, pero es que de verdad, hagamos un resumido. Ganó el rechazo por la convención, ganó por los convencionales, ganó por las propuestas malas, por el ser reacio al cambio, por el centro. Si se pudiera resumir una respuesta muy, muy breve, yo creo que tiene que ver con forma y fondo. Y también tiene que ver con el proceso en sí, llámese las cosas que ocurrieron dentro del proceso, quienes fueron partícipes del proceso, los convencionales. Y lo vuelvo a repetir, el resultado del proceso, el texto mismo. O sea, esos tres, cuando nosotros juntamos esas 3 cosas, nos damos cuenta de que el proceso fue malo, los convencionales fueron malos, y lamentablemente el resultado no podía esperar algo bueno si las 2 cosas no congeniaban. Entonces, efectivamente, fue un mal proceso, fueron convencionales que no estuvieron a la altura, y eso generó un mal resultado del por qué se generó el triunfo del rechazo. Sara. Mira, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Chris, pero Muchas gracias. de nada. ¿Chris de dónde? También es de Cerro Navia. Yo creo que Todos además son, del todos. fondo y de la forma, es porque yo creo que los chilenos se dieron cuenta de que Chile es Chile y que el Chile que intentaron representar los de izquierda no era Chile, no era el Chile. Entonces, claro, de una u otra forma este plurichile, representarnos como distintas naciones, como que somos distintos, pero de ser distintos nos hace ser únicos, inigualables. Yo creo que es un cuento que claramente la gente, la ciudadanía chilena se dio cuenta que era una mentira y un cuento, pero ridículo de tomo y lomo. Entonces yo creo que en ese sentido, yo creo que los chilenos, yo no creo que efectivamente nadie se leyó totalmente la Constitución, la propuesta. Todos sabemos que ni siquiera, yo creo que yo me leí la mayoría porque estábamos todos nosotros metidos en este tema, pero mi abuela, mi mamá, mi tía no se leyeron toda la propuesta de Constitución. Yo creo que más allá es darse cuenta, no sé, la tía Pikachu, ver la gente que estaba metida redactando esta Constitución ya era el tiro de decir, pucha, quizás esto no es lo mejor, no es lo que requiere el país en este momento. Y más encima, bueno, ¿para qué negar los pésimos artículos, la mala redacción que vieron varios mal redactados, no sé si se acuerdan? Entonces, claro, yo creo que acá es un fracaso total. total. A Fernando, pero mira, quiero aprovechar ya que comenzamos a relajarnos un poquito. Aprovechen de compartir este primer capítulo de Jóvenes Politiqueros, nuestra temporada 3. Denle me gusta, compartan, mándenlo a los grupos de WhatsApp. Si hay personas que por ahí quizás compartieron en esta campaña, también aprovechen de compartir Jóvenes Politiqueros, primer capítulo. Mándeselo a la tía, a la mamá, a la hermana, a la prima, todo. Exacto. Todo. Al grupo de ventas en Cerro Navia. A todos. Serenay, todo. Fernando, ¿qué opina ahí? Mira, yo creo que el rechazo ganó porque la gente no es tonta. Y yo creo que de eso ha pecado la izquierda durante los últimos 30 años. La izquierda trata al ciudadano con un paternalismo brutal, donde cree que el ciudadano no es capaz, donde no cree en los cuerpos intermedios de la sociedad. La diferencia de constituciones lo dice todo. Totalmente. Es una constitución con 499 artículos. Es decir, es una constitución que tiene un paternalismo brutal por sobre todos los ciudadanos. ¿La izquierda cree que la gente no es capaz de valérselas por sí misma? Yo creo en la subsidiariedad. Creo en que los cuerpos intermedios de la sociedad tienen que tratar de hacer la pega hasta donde puedan y hasta donde no intervenga el Estado. Creo en eso. Creo en darle autonomía a las personas, creo en darle libertad a la gente y no tratarlas desde un paternalismo brutal creyendo que son tontas. Yo creo que mi factor que lo otorgo, o sea, valiéndome de todo lo que ustedes dicen, yo creo que fue una movida ciudadana brutal. Sí. La gente sintió que estaba en rico Chile y la gente decía, ¿sabes qué? En el fondo sí quiero Chile, quiero Chilito. Me gusta el 18 de octubre, me gusta la bandera, no me gusta que esté negra, me gusta el himno, me gustan las tradiciones, me gusta quién soy, como chileno, como ciudadano, como nacional de acá. Yo creo que la ciudadanía fue brutal. Se conformaron diferentes burbujitas en que empezaron a surgir
con diferentes iniciativas ciudadanas, por ejemplo, con Mi Plata No, para pensiones, el tema de educación libre y diversa, educación, de pensiones, bueno, está Mi con Mi Plata No, Derecho a Educar, derecho a educar, de salud también. Estamos los jóvenes también metidos ahí, que fue muy importante. Yo creo que sigue muy el concepto ¿Jóvenes que por existe. el rechazo? ¿O no había un movimiento? Sí, pues, ¿Quién movía ese había- movimiento? ¿Quién no era? tengo idea, pero estaba adentro. Yo escuché, bueno. Pero mira, aparte de eso, yo creo que sigue el ideario muy, muy gringo, la vía gringa, que es que cada gringo defiende su metro cuadrado. Y nadie le toca su metro cuadrado. Y si te metí, fregaste. Entonces, acá los chilenos vieron la misma. ¿Sabes qué? Me están tocando lo más esencial de mí. Están re con muchas cosas que son esenciales para mí. Están re con mi país. Y salieron enfrente a salir a la talla cultural y había boca a boca y había vaya mucha concurrencia de personas en campaña. Yo le puedo Eso dedicar no lo vi en ninguna otra parte. ¿Le puedo dedicar este capítulo a una persona? En agradecimiento, por supuesto, a lo que estamos hablando. Muchas Y gracias, le quiero Lechón, dedicar el capítulo al gran Daniel Stingo, que Qué hizo una grande, ¿no? Hizo tremenda la mejor campaña por el rechazo. A Bessie Gallardo, incluida también. Le quiero dedicar una campaña a quienes hicieron ese famoso evento donde vulneraron la bandera que tenemos acá presente, que no sé si se alcanza a ver. Bueno, a todos ellos queremos mandarle un saludo y dedicarle el programa de todas maneras. le ponían más Por para algo todos importante. ustedes, para los 155 y después 154 con la calle Rojas Báez. Sí. No, mira, y hay otra cuestión que quiero plantear que me parece de una competencia desleal brutal. Y es que todos estos académicos y toda esta gente de la academia abusó del lenguaje jurídico para engañar a la gente. Le decían a las personas, oye, léete este texto. Derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al deporte, derecho al ocio y una serie de derechos que en la práctica, que yo recién cuando entré a estudiar derecho lo entendí, son inaplicables, no tienen exigibilidad porque no tienen aplicabilidad. Pero si yo me leía ese texto, que lo hice estando en cuarto medio, la verdad es que no tenía toda esa argumentación jurídica para poder contraargumentar a estos académicos expertos que abusaron del lenguaje jurídico para engañar a la gente de a pie. Y eso me parece de una competencia desleal brutal. Me parece que es engañar a la gente de frente y con lo más feo que es mentirles. Y Es siendo que yo profesor. me acuerdo haber visto Total. dentro de YouTube que yo veía en ese momento una entrevista que le hicieron a Fernando Atria, el convencional ideólogo de todo este proceso, Si sabía quechua. y le preguntaron, le dijeron, lo encararon, le dijeron, pero acá existen privilegios. Y él decía, no existen privilegios, son diferentes formas de convivir o de tener y gozar de los mismos derechos. Dile al chileno de a pie que se entienda eso. O sea, hasta yo decía como, ya, igual sí tiene un punto. Pero no es cierto. Y vamos a hablar también de Fernando Atria ya terminando el tema. Oye, Una definición básica para entender eso, porque yo creo que no puede ser algo que con lo que tengamos que combatir de forma constante. Y cuando un catálogo de derechos es para un grupo en especial, indígenas, blancos, negros, Se llama altos, privilegio. bajos, pobres, ricos, se convierte en un catálogo de privilegios y no de derechos. La esencialidad de los derechos es justamente que son intrínsecos y no son propios a cada uno independiente de nuestras condiciones sociales, culturales y lo que sea. Es que son aquellos derechos que emanan de nuestra naturaleza. Y cuando se te propone un derecho para un pueblo indígena y no para alguien que no se considera indígena, ya estás cayendo en una discriminación brutal y estás cayendo en darle privilegios a alguien por el solo hecho de donde nació. Convenciones tan básicas como la igualdad ante la ley se dan con los tribunales paralelos. Artículos 78 y 79, no se me olvidan nunca. Diferencia en la protección de la propiedad privada indígena y era chilena. algo realmente brutal. Oye, O sea, y además, sorry, llevándolo- para poder reconocer derecho al deporte, derecho al ocio, Sí. derecho a a la medio ambiente, le naturaleza. dan derecho a la naturaleza. Da todo. Y llevándolo a la práctica, yo recuerdo cuando sucedió el tema de. Porque todavía están como los viudos del apruebo, que todavía no sin pega. entienden el por qué ganó el rechazo. Y yo recordaba a gente realmente jugando o burlándose, y aquí diría lo de Sara, me da vergüenza, el hecho de que haya gente que se burle de las mismas tragedias que estamos sufriendo. Si hay algo brutal que ha ocurrido en este último tiempo, y bueno, suele suceder el tema de los incendios. Gente que se burlaba. ¿Por qué? Porque en ciertos sectores habían votado, o poco menos diciendo, no, pero si se hubiese aprobado el texto hubiese sido distinto. Eso para mí es una burla, que gente venga y nos diga en un tema tan brutal como el tema de los incendios, en otro tema, recuerdo a Daniel, si no me equivoco, disculpen si me estoy equivocando, pero creo que fue Daniel Alcaíno quien dijo, no, pero la gente ve que hay inseguridad y todo, pero rechazaron un texto que te prometía seguridad. Refiriéndose a ese texto que te dedicaba un artículo en materia de seguridad y te quitaba herramientas jurídicas. Entonces, cuando vemos esa realidad, vemos que definitivamente hay algunos viudos del apruebo que juegan con las brutalidades, necesidades de la gente y con las tragedias mismas. Yo creo que
no debiésemos caer en eso y por lo menos tratar de que cada vez que suceda, contrarrestarlo con un discurso. Bueno, lo que dice Chris está muy vinculado con lo que decía Fernando. Ha inspirado. Del tema del estatismo. O sea, cuando el presidente Boric decía, cito, no puedes ir más rápido que tu pueblo, cuando ganó el rechazo. O cuando la diputada Carmen Hertz decía de que la gente votó porque habían creído puras fake news de la derecha. Carmen Hertz es delirante. Ahí va muy, muy de la mano con que ellos no creen que la gente es capaz de leerse un texto. No creen que es capaz de poder entender el texto. Ellos van más rápido que el pueblo. Ellos van más rápido que el pueblo. Y eso no se va a olvidar nunca. Esa frase denigrante del presidente Boric fue brutal. Fernando. Oye, y cuando en función a la crisis de seguridad e inmigración descontrolada, cuando te digan que porque no se aprobó este texto, hoy día estamos mal como país, recordemos que este mismo texto mencionaba la palabra indígena 78 veces y la palabra seguridad pública 7. Entonces, cuando me hablan de que a consecuencia de haber rechazado este pésimo texto constitucional, hoy día estamos en una situación de inseguridad e inmigración descontrolada y estamos en un escenario mucho peor del que estábamos hace 5 años, es una situación mucho mejor de la que estaríamos si se hubiese aprobado este pésimo texto que no garantizaba seguridad, que no garantizaba absolutamente ninguna cuestión esencial para el día a día, sino que era un proyecto político armado para la ultraizquierda. Y te lo resumo. ¿Ese texto te eliminaba o te mantenía el estado de emergencia? Te lo eliminaba. El actual. Lo consagra. Lo consagra. ¿Ese texto, en lo que respecta, te fortalecía a Carabineros o te lo debilitaba? Debilitaba. El actual. Lo fortalece. Sigamos uno y cada uno de los puntos y nos vamos a dar cuenta que definitivamente el texto que tenemos es mucho mejor que el que Ahora, nos propone. debo reconocer que me acabo de sentir interrogado como en derecho constitucional. Me puse nervioso. La presión. Oye, yo quiero escuchar a la Sara. Otra pregunta para la Sara, mira. ¿Tiene la derecha, tenemos como sector una buena lectura del proceso después de 2 años? Sí, hagamos el análisis. ¿Qué falta La para bajada. ti? ¿O qué se Mira. hizo bien, qué se hizo mal? Yo creo que la derecha se tiende a atribuir totalmente que haya ganado el rechazo, cosa que yo no creo que sea totalmente cierto. Yo creo que en gran medida porque haya ganado el rechazo es porque, como bien dijo Fernando, la gente no es tonta. Entonces, yo creo que como derecha nos falta mucho por proponer. Dejemos de ser reaccionarios y empezar a proponer cosas como nosotros, como sector. Dejemos de pelearnos entre nosotros, dejemos de discutir discusiones ridículas por mérito personal, porque yo quiero ser alcalde y tú no, porque yo quiero ser esto y tú no. O sea, empecemos a enfocarnos en defender los ideales como tal, no en de pelear tanto unos con los otros. Y volviendo un poco a la pregunta, yo creo que como derecha no tuvimos la mejor lectura. Yo creo que efectivamente lo celebramos como todos felices, contentos del rechazo, pero... Duró 3 días. Duró 3 días, exactamente. Pero por supuesto que podemos hacer mucho más. No nos quedemos con lo mínimo, no seamos mediocres, que esa es la palabra, y enfoquémonos en avanzar siempre más. Ir hacia el progreso, o sea, porque el progreso no siempre tiene que ir con la mano con aquellos progresistas que todos conocemos quiénes son, que no los voy a mencionar. Pueden decir la Sara es progresista. Ojo, así que... es progreso, no progresismo. Eso mismo, no confundamos las cosas. Yo creo en el progreso de la mano del aprendizaje, de la mano del respeto, de la mano de la tolerancia. Y yo creo que son factores fundamentales en esta discusión que la derecha no ha tomado mucho y que nos falta por aprender, pero yo creo que con las nuevas generaciones y con los jóvenes politiqueros, en el podcast Jóvenes Politiqueros, van a, por supuesto, Se viene. eso, recalcarse mucho más. ¿Qué viene el resto? ¿Qué dicen de lectura? Bueno, yo creo que la derecha una vez más tiene una lectura quizá un poco arrogante, y lo digo siendo militante de las ideas, porque partido ninguno sigue la idea. Y no sé si era derecha, pero yo creo que la forma más fácil de sintetizarlo y esquematizarlo de cara a la gente. Pero yo creo que una vez más fue eso, y fue atribuirse un triunfo que no nos pertenece, y es un triunfo ciudadano, no es de un sector político, es un triunfo de la verdad, es un triunfo de terminar con las mentiras como medio de acción. Así que yo creo que eso es lo fundamental respecto a la lectura que hago hoy día. Y hoy día creo que seguimos siendo reaccionarios, o sea, seguimos siendo una oposición muy reaccionaria y que no propone. Y es lo que te decía, demos una buena batalla, que sea educación, que sea salud, que sea seguridad, pero una buena. No sacamos nada con un voladero de luces de 15 proyectos de ley que sabemos que no son buenos, que no se van a aprobar. Y una vez más, tratemos de proponer proyectos de ley que se vayan a aprobar. O sea, necesitamos 78 votos para apoyarlos por mayoría simple, para que se aprueben. Propongamos algo que pueda conseguir eso. No propongamos un proyecto. Hoy día hay muchos diputados de derecha que proponen proyectos con el ánimo de subir un Reels diciendo que propusieron esto, no con el ánimo de que el proyecto se apruebe porque saben de forma absoluta que es inviable, porque tienen certeza de que no van a conseguir los votos para que se apruebe. Y yo creo que esa es la política que tenemos que dejar de lado, la política de ir al incendio, tomarme la foto para subir una foto a Instagram apoyando los incendios, y no la de realmente haber estado haciendo la pega en los incendios. Mira, yo solo para concluir, creo que la lectura que le falta a la derecha como sector, la razón de por qué el rechazo aún no lo podemos entender bien, el rechazo a este proyecto, es porque la batalla cultural, siguiendo a Fernando, no se entiende aún bien. La batalla cultural es ex
ante, no es ex post. Fernando Atre publicaba libros en 2015, 2013, atacando la Constitución, atacando el otro modelo, proponiendo lo que estaba en este texto de acá. Pero ninguna persona fue capaz de hacerle frente realmente a esas ideas que finalmente permearon el actual gobierno que tenemos hoy. La juventud, sin una buena formación que pueda hacerle frente con sus propias ideas a lo que está proponiéndose en el frente, nunca va a poder hacer frente a esto. Porque yo lo que creo que estamos actualmente no es en una dormida constitucional, estamos en una siesta constitucional. El tema va a volver. La pregunta es cómo lo vamos a enfrentar. Buenísimo, yo creo que ese es el análisis final. Y creo que fue bueno iniciar el primer capítulo hablando de este tema porque definitivamente hay que hacer una retrospección Viva Chile, de cómo no estamos como Chile. sector. Oye, y agradecerle desde ya a todos quienes vieron el primer capítulo. Sigan en vivo. compartiendo el capítulo. Y hay otra Eso cuestión mismo. que yo Se creo vienen sorpresas. que quiero decir antes de terminar. Y es que el país necesita más comunismo. Y el país necesita más comunismo para justamente darnos Íbamos cuenta tan bien. de lo mal que lo hacen. Necesitamos más comunismo, más socialismo, una pero izquierda tampoco más hay que presente. entregarle poder a la No, gratis para estoy- que lo hagan mal y que la gente se dé cuenta. po. Era la cuña para el Reels, Chris. Ah, ya, perdón. Ya no me meto. Pero en el fondo es que cada vez que tenemos a la izquierda en el poder, cada vez que tenemos a la izquierda gobernando o a la izquierda con alguna participación mediática importante, nos damos cuenta de lo malas que son sus ideas, nos damos cuenta de lo mal que hacen la pega y nos damos cuenta de cómo le mienten de forma descarada a la gente. Era una cuña para un Reels, Chris, del que voy a tener que hacer un proceso de edición Darle la cara. sofisticado. Proceso de edición complicada. Y eso es, nos Agradecido. vamos y viva Chile. Pero espérame, Borja. Yo no dije mis últimas palabras. Dale. Querido mío. Por supuesto. Yo creo que acá, para cerrar, yo como Sara, yo creo que el rechazo de la propuesta constitucional de 2022, más allá de representar un fracaso gigantesco para la izquierda, implicó el primer gran golpe de la ciudadanía hacia un plan elaborado hace más de 10 años. Yo creo que recordemos este día con cariño y con orgullo, con mucho orgullo. Fue un proceso único y fue una batalla única, una batalla que ganamos, que gracias a Dios salimos victoriosos, pero que no nos quedemos en lo mediocre, no nos quedemos en la base. O sea, sigamos progresando, no desde el progresismo, ya lo dije, pero sigamos avanzando hacia aquello que realmente está bien. No nos dejemos llevar por los planes de la izquierda, no nos dejemos llevar por aquellos planes que prometen cosas que después no las cumplen, que después intentan destruir y arruinar. No, por favor, seamos críticos y por favor, para estas elecciones que se vienen en octubre, informémonos bien. Para finalizar, agradecer a Cuña Studios que nos atienden, pero de la Excelente. mejor manera. Nos tenían galletitas. Agüita, galletas agua, dulces, ricas. de todo. Feliz del primer Excelente. capítulo, Borja. Voy a Bueno. seguir promoviendo la amistad cívica. Bueno. Acá somos todos amigos, nos queremos, a pesar de que Chris sea de Cerro Navia. No voy a, Pero yo no creo voy a que te responder a ese Compadre, comentario. ¿dónde estáis de- Te voy a seguir interrumpiendo todos los La días. lucha va en No van eso, a ver. en promover la amistad No. cívica y en tratar de no tener un país tan polarizado como el que llevamos teniendo en los últimos años. Estamos pasados, chicos. Excelente. Y eso es, muchas gracias a todos. Nos vemos. Nos vemos.